Estamos en Diálogo Sur conversando los temas que nos interesan a los magallánicos. Debatíamos un poco sobre lo que tienen que tratar o conversar o proponer hoy día un candidato al Consejo Regional. Y yo tengo la siguiente inquietud. Ustedes hablaban de la inversión regional para el crecimiento, fiscalización de los recursos, regionalización, poder ver estos proyectos emblemáticos que tengan que ver con ciudad, con región, etc. Pero también yo creo que un consejero regional o un candidato al menos también hoy día tiene que estar preocupado de otro aspecto, porque yo creo que si la regionalización se va a hacer carne en Chile, es imprescindible que los estados o las administraciones regionales tengan las capacidades para administrar una mayor cantidad de recursos y para administrar una mayor cantidad de responsabilidades. Tú fuiste Seremi de Obras Públicas, así que yo creo que estoy hablando de algo que tú conoces perfectamente, de cómo en el fondo hay una serie de organizaciones del ámbito de la administración del Estado en Magallanes que hoy día están administrando 100, 500, 1000% más de recursos que hace unos años atrás y tienen tal vez 1, 2 o 3 o 4 funcionarios más. Entonces hay una cosa de que, digamos, para que esto rinda, porque si no, ¿qué va a pasar? Van a aumentar las responsabilidades, van a aumentar los recursos, se van a generar chambonadas regionales y eso va a justificar a todos los que no quieren regionalización desde Santiago en volver a centralizarse. O sea, la regionalización tiene que tener un nivel de eficiencia, de aplicación de los recursos financieros y recursos humanos sobre todo, que la tienen que sustentar, porque si no nos van yo te digo, el aumento que ha habido en el FNR solamente, el aumento del FNR que está ya como los 40.000 millones, eso ya hoy día la estructura, el aparato administrativo del gobierno regional hace agua. Y solamente te aumentaron el FNR. Imagínate que si además te aumentaran obras públicas, viviendas, etcétera, todos los presupuestos sectoriales, y ni que hablar si además te aumentan los presupuestos de los organismos que tienen que ver con asuntos sociales. Entonces, ojo, porque nosotros vamos a insistir, y yo creo con toda justicia, nosotros y el resto de Chile, en mayor regionalización, pero tiene que haber también una situación de modernización de los estados, de la administración pública en las regiones. Sí, mira, tu argumento es el que precisamente el centralismo lo tiene frente a cualquier iniciativa, bueno, pero es que ustedes no son capaces. Así es. Una anécdota, yo ingresé al Ministerio de Obras Públicas en Santiago y en mis primeros 2 años de ejercer la profesión, yo veía proyectos de la 9ª y la 4ª región. Y de Santiago tenía que visitar ocasionalmente. Y era medio raro porque también yo estaba a cargo de una responsabilidad, pero no estaba todo el mes en el lugar donde está mi responsabilidad. Entonces yo diría que esa discusión, afortunadamente, lenta, eso sí, ha ido modificándose. Ha habido una descentralización, pero lenta. Y ahí es donde se requiere, yo diría, liderazgo regional. Y eso pasa por liderazgo. No solo por cantidad de recursos humanos, sino que liderazgo. Y ese liderazgo es el que no hemos visto. Porque aquí tú consultas a cualquier ministerio y no, hay que preguntarle a Santiago. Y revertir eso es un tema, yo diría, que hasta incluso cultural. Muchas veces yo estuvimos, y Jaime tiene que haber estado en discusiones de presupuestarias, el cuco de Santiago, y tú te das cuenta que no es tanto cuco, si cuando tienes argumentos, la gente no es tonta, entiende los argumentos. Pero yo diría que pasa por un tema de fortalecer cierto nivel de competencia, de capital humano, dentro de la administración pública, dentro de la administración municipal, y por eso yo diría que esto es paso a paso, o sea, junto con pedir más descentralización y autonomía, va de la mano con pedir también mayor cantidad de recursos y por sobre todo formar y capacitar a los funcionarios públicos en estas otras labores. Un solo ejemplo, en la licitación del hospital de Puerto Williams se ha caído 2 o 3 veces ya. Un hospital, o sea, yo creo que Puerto Williams, el puerto y el hospital deben ser como las 2 inversiones más importantes que necesita, se ha caído 2 veces. Entonces, y hay un problema de licitación, licitan juntos, después se arrepienten, después calcularon de que iban a hacer movimientos diarios allá, y después se dieron cuenta que no pueden hacer movimientos. ¿Me entiendes? Entonces, ahí brevemente, pero ahí, cuando insisto en el liderazgo, y lo digo con conocimiento de causa, nosotros dejamos aprobado en el convenio de programación del gobierno del presidente de Chile la costanera de Puerto Williams. Y lamentablemente el proyecto quedó en manos de un funcionario de Obras Públicas, de Dirección de Vialidad, que la verdad es que un poco le sigue la men a estos indicadores centralistas de que el flujo medio diario y que finalmente, cuento corto, no se pudo hacer el proyecto. Y ahí está entrampado, siendo que fue una decisión regional de hacer una costanera. Todas las ciudades capitales provinciales tienen su costanera, Puerto Williams también la requería, se dejó armado y la verdad es que el proyecto ya a 3 años todavía está estancado. Entonces, no solo pasa, los recursos estaban,
financiados por el gobierno regional, estaba el convenio, pero el proyecto no sigue. Ahí es donde falta el liderazgo regional de las autoridades para exigir a sus funcionarios que cumplan el mandato de la región. Yo creo que lo que tú planteas es muy cierto, el tema del liderazgo, y el liderazgo está relacionado con la gestión, de obligar y de estar empujando a que las cosas se hagan y sacando a los elementos malos y tomando decisiones. Todo eso está relacionado con el liderazgo, para que las cosas funcionen, y eso es lo que ha fallado, yo creo que en el último tiempo. Una vez, por ejemplo, ahora que me tocó estar en China, el progreso que ha tenido China, la verdad es impresionante. Las ciudades prácticamente las han hecho de nuevo con la carretera, los edificios, todos los edificios tratando de hacer obras arquitectónicas que tengan un valor agregado, pero prácticamente han hecho las ciudades de nuevo. Ahí uno entiende el crecimiento que ha tenido el resto del mundo en base a China, con la demanda de materias primas, etcétera. Y es una cosa que no va a parar, yo creo que por un buen tiempo más. No me extrañaría que en 15 años más sea la primera economía del mundo, hoy es la segunda, y va sin que lugar a dudas, va a llegar a ser la primera. Pero esto también tiene que ver con un tema de tomar decisiones. Me tocó recorrer astilleros, los astilleros se han cambiado de cerca de la ciudad, lo han traspasado completo a 200 kilómetros más afuera de la ciudad, pero son decisiones que se empiezan a preguntar de impacto ambiental, la verdad que todavía estarían preguntando si lo hacen o no lo hacen. O sea, después de esto llegaste claro de que el mejor modelo es un sistema comunista de administración de planificación centralizada. Pero ¿por qué corrieron los astilleros? Porque estaban contrañidos. Empezaron a ordenar las ciudades y tener un astillero al lado, la ciudad adentro, la ciudad prácticamente. La verdad que tú vas por la carretera, unas autopistas espectaculares, el país, a pesar que dicen que es comunista, no es comunista, se está abriendo, están entregando todas las empresas del Estado lentamente es un sistema comunista, solamente que ahora está atenuado o tienen un modelo de administración planificada distinta, pero es un modelo comunista. Pero van lentamente abriéndose al mercado y tú lo notas en un astillero que me tocó visitar donde era del Estado. No sé si se está produciendo también una convergencia, los mercados más abiertos por el nivel de concentración se están transformando en planificados desde el sector privado, así que la verdad que hay también un problema de crisis en los modelos. Tiene un sistema de libertad que va, la verdad que una de las cosas que te impacta, que Hong Kong, tú ves, no te impacta mucho porque tú sabes cómo es Hong Kong y llegas allá y te encuentras con lo que tú has visto, pero lo que te llama la atención es que China no haya cambiado el modelo de Hong Kong, lo dejó igual. Entonces, pero cuando vas a China tú te das cuenta que los de Hong Kong van a estar golpeando la puerta para entrar a China, porque el nivel de desarrollo que se está generando es tremendo. O sea, hay una apertura, hay un orden, que también todo eso contribuye a que crezca mucho más rápido, no hay delincuencia, las decisiones que se tienen que tomar se toman, entonces todo hace que se progrese mucho más rápido y no se frene la burocracia, las decisiones se toman y se hacen nomás. Oye, no sé si tú querías plantear algo más relacionado con el tema de las elecciones de diputados, o tú tienes algo más que decir. No, yo lo que pasa es que, más bien era un comentario, ¿sí? Se le sale rápido a la cadena la materia. Ayer otra vez se le salió la cadena, nuevamente. ¿Ya? La verdad que uno la nota que mi preocupación sería... ¿Pero en qué momento se le salió y qué dijo? Ayer en una cosa con los periodistas, ahí se enojó. De garabatos, se enojó de que... La verdad que me sorprende, se está transformando casi en Piñericosa. Es como toda la semana. Es como Lago, de mal genio, así. Pero Lago no era respetuoso y nunca le faltó el respeto a los demás para contestar. Ojo con los periodistas, una vez tuvo La Moneda una situación con los periodistas muy no los insultó nunca. Oye, pero bueno, si quieren hablemos un poco de elecciones presidenciales, porque a propósito de Evelyn Matei, dijo que ella solamente va a debatir con Michelle Bachelet y no con el resto de los candidatos, entre ellos Parisi y Meo, que obviamente saltaron quejándose de que por qué no los incluyes en los debates. El que ha tenido un alza tremenda en la encuesta es Parisi, la verdad que está tomando un revuelo bien grande, sobre todo después de las polémicas del sector de la Alianza, ha ido subiendo. Bueno, el mismo Salaquet se reunió con él a pedirle que no presente candidato por Santiago Oriente. Sí. Parisi, yo diría que es como fue Meo en el 2009, en la oposición. ¿Sí? Hoy día Parisi es la derecha.
Es el Meo de la derecha. Pero eso es impresionante porque Meo aparece después de 30 años de gobierno. O sea, cuando hay un desgaste ya de la maquinaria de la concertación, Parisi aparece a los 3 años de la cosa. No, que la derecha es profesional, acorta más los plazos para mandarse la son más eficientes. Así que, pero hoy día leía un análisis del Diario Financiero y bueno, ahí señala de que es muy difícil que haya primera vuelta, digamos que Bachelet gane en primera vuelta. Dicen que lo más probable es que va a sacar alrededor del 45%, Matei un 35%, y entre Meo y Parisi estaría sacando el 20%. Eso es lo que señala ellos. ¿Tú dices que no? No. ¿Cuál es tu vaticinio? Hoy día parte un poco de la fortaleza. Yo diría que hay una unidad en torno a una candidata, en este caso Michelle Bachelet, de la oposición. Y está el mejor ánimo de ganar en primera vuelta. Las encuestas, la verdad, es que quedaron demostradas que al haber no tener claro el universo, una cosa es por quién usted cree que va a votar o quién cree que va a ser el presidente, de otro es si usted va a ir a votar y por quién va a ir a votar. O sea, son preguntas estadísticas y metodológicas que son distintas. Por lo tanto, yo diría que la encuesta es simplemente un orden de magnitud, pero está en una encuesta del 45, el más o menos 3 o 4 te sitúa en torno al 50. Entonces, yo creo que sin campaña en curso, una vez ya la campaña desplegada, no me cabe la menor duda que yo creo que Michelle Bachelet va a ser candidata electa en primera vuelta. Jaime, ¿tú La verdad coincides? que, claro, lo que pasa es que si uno hace un análisis un poco lo que fue las primarias, el nivel de fortaleza mostrado, primero ahí ratifica con mucha claridad ese resultado electoral que es muy difícil que no sea presidente. El primer dato, la causa, que eso ya genera un impacto distinto. Porque para ganarle la derecha tendría que, por cada 3 votos, los que no votaron, ganarle 2-1, cosa que es muy difícil. Normalmente los que no van a votar se reparten proporcionalmente. Entonces, esa es la lógica. Segundo, yo comparto de que, no teniendo claro el universo total de votantes, en este escenario de votación voluntaria, es altamente probable de que el diseño de la campaña de Michelle Bachelet, que se nota más, los gestos, las señales, con quién se reúne primero la Confederación de la Producción y Comercio en Santiago de Chile. O sea, ya hay un efecto ahí que yo creo que va a ser importante, y yo creo que el esfuerzo, no es fácil ganar en primera vuelta con hartos candidatos que hay, pero yo creo que va a estar muy cerca, y yo creo que puede dar este tema dependiendo un poco del esfuerzo, yo diría de las campañas, de cómo trabajan los parlamentarios, o candidatos parlamentarios unidos con la candidata presidencial. La verdad que uno puede andar en primera vuelta. Pero la pregunta es, Meo, el candidato... Meo hoy día tiene muy poco espacio. Pero el candidato humanista y está también este otro señor, se me fue el nombre. Hay otros 2 candidatos, ¿no es cierto?, que son extra. Ecologista y los humanistas, más Meo. ¿No le hacen suficiente daño electoral como para evitar que gane en primera vuelta? Lo que uno nota con el tema mío es distinto, porque la verdad que el discurso progresista que él lideró la vuelta pasada hoy día no tiene espacio. Es anacrónico. No está. Y más bien lo que le ha quedado es el discurso en contra de los políticos tradicionales, pero una crítica desde alguien que armó mi partido. Marcel Clos. Yo creo que Marcel Clos despegó inicialmente bien, fue una cosa así como refrescante, con toda su crítica social, pero cuando le empezaron a poner en los programas preguntas específicas, ¿cómo va a resolver el problema de la AFP a través de un paro? ¿Cómo va a resolver el problema de los estudiantes? ¿Voy a paralizar el país? La verdad, cuando apareció un candidato presidencial que lo único que postula para resolver los problemas del país es que va a hacer paro, la verdad que yo creo que empezó a hacer agua rápidamente. Yo creo que como crítica fue interesante en un principio, pero ya cuando le empieza a preguntar cómo va a gobernar en caso de ser, la verdad que empezó a mostrar, yo diría, muchas deficiencias, y por lo tanto creo que tuvo un frenazo extremadamente importante y bajó considerablemente su área de influencia. Entonces no veo en ese tema. Yo creo que el fenómeno Parisi sí es un tema que se está dando en el otro lado por una razón muy simple, porque la verdad que esta candidatura después de la caída primero hubo una elección primaria muy estrecha entre Alaman y Longueira, que ganó Longueira, y la verdad que después de la bajada por situaciones de enfermedad de Longueira, esta puesta en escena de una candidata presidencial por la UDI pasando a llevar a RN, la verdad que independiente que están dando una cantidad de muestras de unidad, no es una cosa que uno note que
que fluya naturalmente. O sea, hay mucho nivel tensional. La precandidata de la derecha ha tenido que hacer mucho esfuerzo para decir, mira, voy a ser ecuánime y lo demás, pero uno no nota la fuerza o la visión o el respeto que uno tenía por Longueira. Uno nota que aquí la cosa está más enredada y de alguna manera París ha logrado instalarse fundamentalmente al sector que representa ejecutivos jóvenes, bancarios, que eran sectores de la derecha que hoy día se sienten más interpretados por París. Yo creo que París ha captado mucho joven que está metido en las redes sociales también. Sí, yo creo que hay un modelo interesante, pero siempre más cargado a la derecha. París no es un nombre que se vea como más popular, es un ámbito más técnico. Entonces yo noto que ahí, yo creo que la candidatura de la Matei se ve una candidatura con techo. No se ve una candidatura como voy a empezar uno en Longueira que iba en una lógica de salir a competir, sino está en un techo más bien de concentrar los votos y va más bien en una línea de apoyo a la cosa parlamentaria. Yo veo la candidatura de la Alianza más ordenada en el sentido de afirmar sus parlamentarios que en proyección real presidencial. Bueno, pero hablemos un poco de eso porque en definitiva los cambios que se está proponiendo y yo creo que de alguna forma exigiendo también la sociedad y que propone la candidata de la nueva mayoría, estoy refiriéndome a los cambios constitucionales, al cambio del sistema FP, contener las ISAPRE, en fin, etcétera. Solamente se pueden realizar en este país si tienen mayoría parlamentaria, porque si no va a ser testimonial, van a ser 4 años perdidos. Entonces, ¿cómo está ahí el asunto? Porque, porque es riesgoso ese tema, digamos, de generar tanta expectativa con una elección presidencial y no tener sustento en el Parlamento. Pero uno ve determinadas cosas. Primero hay que ser súper pragmático. Hay un montón de temas que durante años se presentaron y que la verdad que tenían un rechazo absoluto en el Parlamento, porque no había podido construir mayoría, pero no hay que reconocer que después de eso, aunque la derecha gobierna algunas cosas, hubo avance, porque en realidad ellos plantearon temas que se venían planteando históricamente que había que modificar y no se habían hecho. Pero aparte yo creo que si uno mira el modelo electoral, las cifras, la verdad que claro, hoy día a la luz de los antecedentes yo creo que en senadores se puede tener mayoría. Se ve más factible, yo creo que la nueva mayoría tiene posibilidades en 3 lugares de Chile con altas posibilidades de doblaje. ¿En Magallanes incluido? Incluyendo Magallanes. Yo creo que es una de las con más posibilidades. Pero si uno mira la cosa de diputado, la verdad que es muy difícil. Muy, muy difícil. Yo creo que este escenario lo va a marcar mucho los que van independientes, los partidos del PRI, los partidos más chicos, qué resultado electoral tienen. Y eso va a marcar un poco cómo uno pueda construir ahí un tema parlamentario. Pero aparte yo creo que hay un tema de presión ciudadana, que incluso los parlamentarios sobre determinados temas estructurales, yo quiero ver cuando estén saliendo los próximos 2 años la cantidad de gente jubilada que va a salir en este país, con jubilaciones miserables, más miserables que la que tenía el sistema antiguo. Es obvio que va a haber tal nivel de presión que yo veo muy difícil que los parlamentarios estén por seguir defendiendo intereses de las grandes corporaciones que dominan la AFP y no defender los intereses de los ciudadanos. ¿Está de acuerdo usted con eso, don Alejandro? A ver, primero que nada, yo creo que va a haber segunda vuelta. Yo creo que las probabilidades, si bien es cierto, están más altas hacia la expresidenta Bachelet. El tema es complejo porque el porcentaje que hay una vez que se empiezan a afianzar y a definir los candidatos, no dan para ganar en la primera vuelta. Yo creo que está muy justo, pero yo creo que va a haber segunda vuelta, sobre todo con el tema de la alianza, que este desorden ha generado que se potencien, como dije delante, candidatos como París y que de repente han tenido una alza grande en los últimos meses, digamos. Y eso va a generar también que capten un poco de votos de la franja que toma la decisión, que es ser alrededor de un 5%, 6%, que es la que define quién es el presidente. Entonces la segunda vuelta yo creo que va a ser inminente en las condiciones de hoy en día, que se empezaron a potenciar los candidatos, pero tal como dice Jaime, yo creo que en la alianza la candidata tiene un tope, no es alguien que tú digas va a ir creciendo o va a irse desarrollando. Yo creo que va a ser un tema complejo, yo creo que es muy difícil dar las condiciones porque el candidato de la alianza también está en función de lo que se logró hacer en el gobierno. Entonces eso está todo relacionado y no nos podemos hacer los lesos. Y hubieron errores que van a afectar mucho a los candidatos, digamos. Por eso yo creo que también tantas opciones de candidatos no había.
y yo creo que todo se centra un poco en los parlamentarios. Bueno, yo creo que aquí en primera vuelta en Magallanes gana Michelle Bachelet lejos. Vuelve al 54, 55%. Sí, lejos. Yo creo que va a ser más alto. Yo diría más alto, sí. Más alto. Y por una razón también bastante lógica que tiene que ver con el tema parlamentario. Hasta aquí yo no he escuchado a ningún candidato senador de la derecha hablar de su candidata presidencial. No he visto fotografías todavía con ella. Sus candidatos a diputados, diputadas, también ni tan cerca ni tan lejos. Entonces cuando tú ves que hay una distancia entre los candidatos parlamentarios, que nosotros lo vivimos en el 2009, no todos los parlamentarios estaban dispuestos a sacarse fotos más cerca de Eduardo Frei, que era el candidato presidencial. Eso igual afecta. Y entonces ahí es donde uno ve, al menos en Magallanes, que la candidatura de Belén Matei no aparece en ninguna parte. Tampoco hemos visto a personeros de derecha hablar desde ya, si ya la candidata ya está inscrita, está proclamada. Yo no he visto todavía campaña. Los candidatos a senadores no lo han mencionado. No la han mencionado. Entonces, todo eso da un cuadro que al menos en Magallanes, que es lo que nuestra responsabilidad, es que Michelle Bachelet gane en primera vuelta. Muy bien, pues. Ahora, ¿cuáles son los candidatos del PRI de diputados? ¿A diputado y el PRI? ¿A diputado? No. Sí, creo que No sé si le van a dar el apoyo a Rodrigo Utz, a Gabriel Boric. con alguien más. No, candidato a diputado. ¿A diputado? ¿Branco? No, a diputado. No, Branco, otro No lo desconozco. Bueno, te queremos agradecer que nos haya acompañado, Juan Francisco. Sé que tienes un compromiso, así que te vaya muy bien. Agradecido por la invitación. Por favor, que no sea la última vez. Muchas ¿Listo? gracias. Oye, Nos vamos a hacer una muy breve pausa y enseguida volvemos a dialogar sobre Pereira. Entonces